a continuar con el estudio de 2 Corintios, ¿no? Capítulo 3. Este va a ser un tema que nosotros necesitamos, creo, tener en mente, ¿ya? No sé si ustedes se han dado cuenta que la iglesia en las mañanas está viniendo bastante gente. Sí. Pero recuerden que la cantidad no sorprende a Jesús, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 3. Tercera de Corintios. Como dijo Renzo, primera de Santiago, ¿no? Renzo. Ya, güey. Segunda de Corintios 3, capítulo 3, donde vamos a continuar nuestro estudio, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que la iglesia se está llenando en las mañanas, pero justo ayer le decía al pastor, una de las cosas que sería bueno enseñar es nuestra declaración de fe. ¿Qué creemos como iglesia? ¿No? Porque pueden venir muchas personas, pero siempre es bueno que como nuevos sepan lo que nuestra iglesia cree, ¿no? En cuanto al bautismo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la palabra de Dios, por ejemplo, en cuanto al liderazgo, en cuanto al servicio, ¿no? En cuanto a las ofrendas. Porque a veces hay personas que cuando se recogen la ofrenda y son nuevas, pueden pensar que estos son los carismáticos, pueden pensar, ¿sí, no? Los que más que Genaro pasa ahí con cara de ahí, con. ¿Cómo es? No se van gratis de acá. No creas que ha habido personas que han hablado. No hay vuelta. Pero No hay vuelta. yo eso sí les he hecho bien claro. No es para el pastor ni para uno Sí, de ellos, sino para Dios. Claro. Porque Pero sí, tiene que pagar luz, claro. Agua. Claro, pero tantas cosas, ¿no? pero no todos saben, ¿no? Y más los nuevos, entonces queremos, por lo menos yo creo que se debería orientar a estas personas nuevas, ¿no? Y ahí se va a ver los que se mantienen, pues, también, Claro. ¿no? Entonces, pero Dios está trayendo gente nueva, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con algo de esto, ¿ya? Tiene que ver con servir a Dios. ¿Quién no quiere servir a Dios? Todos, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿cómo se debe hacer? Ahí es otra cosa. Porque servir a Dios se limita a las personas. No, todos podemos servir a Dios. Es más, la iglesia de la persona que ha conocido a Cristo está llamada a servir a Dios, a servirle. Ya ustedes ven las mujeres pecadoras. Había una mujer que Jesús expulsó 7 demonios de ella, de una tal María, la Magdalena, una mujer muy pecadora, pero dice que ni bien fue liberada, le servía, dice. Y se mencionan, por ejemplo, una mujer llamada Salomé en la Biblia, en el libro de Marcos, que le seguía a Jesús y le servía. Entonces en la Biblia hay personas que le servían desde el primer instante que se convirtieron a Jesús. Y nosotros debemos servir a Dios, ¿ya? No es una opción, hermanos, es un deber. Y no es algo que debe imponerse, porque debe ser el producto de nuestro amor a Jesús. Ya, hoy me gustaría quitar los conceptos de servir, porque yo creo que la mayoría cuando hablan de servir relacionan con alguien que está siempre en la iglesia, y no necesariamente servir a Dios. Usted puede servir a Dios en su trabajo, en su estudio, donde está, uno sirve a Jesús. ¿Cómo se sirve a Jesús? Cuando servimos a los otros, pero no hay otra manera. No, yo sirvo a Dios, pero no ayudo al prójimo, eso no existe. ¿Ya? Entonces a veces tenemos mitos en cuanto al servicio y decimos, este hermano sí sirve porque estás misionero. Pues no es así, pues. ¿Ya? Eso no, en la Biblia no van a ver, sean misioneros para que sirvan a Dios, no. ¿Ya? Entonces todos estamos llamados a servir a Dios. Recuerden que esta carta fue escrita a la iglesia de Corinto. ¿Qué problema estaban atravesando ellos? Habían entrado personas con una falsa enseñanza y habían puesto a la iglesia contra el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y entonces ellos aparentemente servían a la gente. Y a Pablo lo cuestionaron que no, tú no eres siervo. Pero Pablo va a escribir el capítulo 3 y va a aclarar cómo debe ser un siervo. Miren el capítulo 3, versículo 1. Acá hay lecciones muy importantes para nosotros. Dice, comenzamos otra vez. Miren lo que dice, a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como algunos, o sea, los que estaban adentro, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? ¿Qué estaban haciendo los falsos maestros acá?
ya estaban adentro, ya estaban, y se estaban recomendando ¿a quién? A ellos mismos. Y dice que a través de cartas. ¿Has escuchado mucho las frases, mira cuántos títulos tengo, mira cuántos idiomas hablo, mira cuánto doctorado tengo o maestría en ser un pastor? ¿Has escuchado esas frases? Ya, ¿tú sabías que hoy los estándares para buscar líderes o pastores de iglesia son muy altos, que se han quitado los conceptos de Dios por conceptos humanos? Por ejemplo, ya hay iglesias donde solo se considera que el pastor tiene que tener una profesión. Si no, no. Una vez, cuando yo me acuerdo, comencé mi vida cristiana, yo le pedí consejo a un familiar de Sergio, me acuerdo, ya que él llegó más adelante a postular incluso al Congreso. Yo me acuerdo, fui a su casa y le pedí consejo a él. Le dije, mira, Dios me está llamando a servir, pero yo no sabía en mi ignorancia cómo dar los pasos. Y entonces fui a esa iglesia, una iglesia muy pudiente, de mucho dinero, y él me llevó a su oficina y él me dijo esto: tú primero tienes que estudiar una carrera, me dijo. ¿Por qué? Porque yo no voy a aceptar a un pastor que no tenga una carrera. Entonces y es más, yo acabo de votar 2 pastores de mi iglesia que estaban orando por una necesidad para provisión para sus familiares. Es una vergüenza los pastores que piden eso, dijo, o que tienen esos motivos de oración. El pastor tiene que ser profesional, decía. Créeme, yo en mi ignorancia, algo dentro de mí me decía que no estaba bien la cosa. Y claro, con los años yo entiendo que la iglesia de esta persona, donde ellos congregan, son iglesias, la verdad, muy mundanas, pues, que carecen de la llenura de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y yo fui aconsejado así, y esa persona me desanimó. Y fue ahí donde yo conocí, 2 meses después, la iglesia de La Roca, y ahí el pastor me empezó a instruir. Cuando me enseñó la palabra de Dios, era todo lo contrario. El pastor me hizo una pregunta: o sea que Jesucristo no podía entrar a esa iglesia, me dijo. Y el apóstol Pablo menos, porque hacía tiendas, y él más, y él oraba por sus necesidades. Jesús enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, el pastor me mostró en la palabra de Dios todo lo contrario que yo había sido instruido. Es decir, por lo menos había sido aconsejado. Pero hoy lamentablemente se aconseja así. Y nosotros no podemos poner en primer lugar las cosas seculares antes que las cosas de Dios. Todos nosotros sí hemos sido llamados a mirar lo eterno, hermano. Ahora, con esto no quiero decir que no hay que estudiar, no estoy diciendo eso. Porque Dios usó una persona como Lucas, un médico, y muy buen profesional, historiador, investigador. Pero Pablo dice que las personas que se habían infiltrado estaban recomendándose ellos mismos, mostrando sus credenciales. Pero ¿cómo debe ser una persona siervo de Dios de verdad? La palabra recomendar acá, ¿sabes? Estaba buscando el original, la palabra significa alabar. Así que si nosotros leemos bien ese versículo, diría, comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos. Es decir, una persona que se recomienda a sí misma se va a alabar a sí misma. Pero Pablo dice así en el versículo 2: nuestras cartas, es decir, si yo me voy a recomendar, nuestras cartas sois ¿qué? Vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por qué? Por todos los hombres. ¿Cómo o qué requisito debe tener un siervo o una persona que quiere servir a Dios? Miren lo que dice acá. Dice que Pablo tenía una sola carta de recomendación, y no eran sus títulos, eran las personas que él había alcanzado. Y no está diciendo, miren cuánta gente prediqué. Él está diciendo miren el resultado de la fe. Y una persona que sirve, que quiere servir a Dios, debe servir a las personas. Eso es lo que Pablo está acá. No se debe aprovechar de ellas, lo cual hacían los líderes de esta iglesia. Y es más, miren el versículo 3. Siendo manifiesto que sois, o sea, la iglesia de Corinto, ustedes son carta ¿de quién? Pablo no dice no son mi carta, son carta de Cristo. Es más, dice expedida por nosotros, es decir, Dios no son nosotros, pero escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, ¿para quién? Para con Dios. No que seamos, mira la expresión que usa, va a ir, no que seamos, ¿qué dice ahí? Competentes, la palabra significa suficientes, por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra, otra vez, suficiencia o competencia proviene ¿de quién?
Miren, Pablo no decía yo no soy suficiente en mí mismo. Pablo no dice, mira todo lo que, y así que yo me sostengo a mí mismo. No dice, yo no voy a pensar algo de mí como si yo fuera algo, dice, sino ¿en quién? En Dios. Entonces, ¿qué requisito debe tener el que sirve a Dios, hermanos? ¿Ya? Y presta aquí atención por una sencilla razón. Porque es nuestro deber como iglesia, vigilar que las personas que servimos a Dios tengamos estos requisitos. El primero es testimonio delante de los hombres. Porque Pablo dice acá, en el versículo 2, que la carta de recomendación de Pablo, ¿quiénes eran? Los mismos corintios. Miren, voy a decirles algo que hoy se ha mal usado. ¿Ya? Miren, la expresión de Dios conoce mi corazón, yo sirvo a Dios y no al ojo del hombre. Ese término se ha tan mal usado que las personas quieren servir a Dios, asistir a la iglesia de Dios, involucrarse en las cosas de Dios sin que interese lo que otros piensan de esa persona. Y ahí está mal. Les voy a decir por qué. Porque es importante lo que la iglesia dice del siervo, aunque no lo crean. Es importante esto. Y uno dice, ¿cómo es esto? Es importante el testimonio que nosotros dejamos delante de los hombres. En el caso de Pablo dice que ellos, los corintios, podían criticarle si quieren, porque Pablo había sido honesto. Más adelante van a ver, de nadie se había aprovechado incluso. Y una de las cosas que el líder o el ministro o el siervo debe tener es buen testimonio ante su iglesia. Ya, en el caso de Pablo, está presentando su mejor recomendación delante de los corintios. Y los corintios conocían cómo era Pablo. Pero en el caso de estos líderes que se habían infiltrado, no, ellos se aprovechaban de la iglesia. Tanto que se recomendaban a ellos mismos. A veces uno escucha decir, no, es que yo no voy a servir al ojo humano. Pero esa es una frase para no servir a las personas. No, a mí no me interesa lo que otros cómo me ven externamente. Esa es una frase para no hacer un favor al prójimo. ¿Sabían eso? Y eso no está bien, hermanos. Tenemos que quitar eso de nuestra mente. Como siervo de Dios, es importante cuando la iglesia da un testimonio de ti. Miren, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco que. La palabra es ya tu inexperiencia, sino sé de qué. Testimonio. ¿Ante quién? Tú solito, no importa lo que otros digan de ti. No, porque tú no sirves no, ¿delante de quién? De todos. ¿En qué? Palabra, conducta. ¿Cómo iba a demostrar eso Timoteo? Ante los demás. ¿Entienden o no? Los jóvenes acá, ¿ante quién tienen que ser buen testimonio? En la reunión de jóvenes. Yo aquí tengo, en mi casa, o sea, mi esposa va a dar testimonio de mí. ¿De qué sirve que yo vaya a la iglesia, hermanos, y dé un testimonio, pero en mi casa mi esposa, ante los ojos de mi esposa, yo no tengo un buen testimonio? Sería incoherente, ¿cierto? Entonces todo comienza ¿dónde? En el hogar. Pablo dice acá que su testimonio era una carta leída por todos. Y es más, le dice a los corintios que ellos también eran cartas. Por eso es importante el buen testimonio. Pero el buen testimonio no es algo privado, es lo que otros dicen de ti. Entonces uno tendría que evaluar y preguntarle a la iglesia, hermanos, ¿usted ve algo malo en mí? Sería bueno que lo hagas. Ahora, no te bases por las críticas, pero es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice algo de ti, otro hermano te dice algo, Dios te está diciendo, tu testimonio está cayendo en algo. ¿Entienden o no? O sea, no, yo sí voy a la iglesia, no me importa porque entonces ¿qué? ¿Voy a ser hipócrita con las personas? No usen esas frases, hermano, porque yo le he usado mucho tiempo. Simplemente para no hacer de un buen testimonio. Es importante lo que otros ven en mí. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de asistir, o sea, todo eso lo van a ver, hermanos. Hay un testimonio y el testimonio no está partido. Y el testimonio no es algo que yo escondo, es algo que otros tienen que ver. Mira, te doy otro versículo. ¿Qué dijo Jesús? Así alumbre vuestra luz, vuestro testimonio, ¿delante de quién? O sea, Jesús, ¿qué le estaba diciendo a sus discípulos? Háganse notar con la gente las buenas obras, para que los hombres vean sus buenas obras, sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está. O sea, en otras palabras, los hombres no van a creer tus palabras. Por ejemplo,
Proverbios dice, muchos hombres proclaman, hablan cada uno que su propio testimonio, pero hombre de verdad, es decir, que realmente resalte, ¿quién lo hallará? Es decir, ¿dónde están esos hombres? Entonces, Pablo se está poniendo acá la luz pública, está diciendo el líder tiene que tener buen testimonio. Mira, si no me creen, en el libro de Hechos capítulo 16, dice que Pablo vio a un muchacho llamado Timoteo y le pidió que lo acompañase. Pero ¿saben por qué le pidió? Porque si ustedes leen Hechos 16, dice así, que este muchacho Timoteo tenía buen testimonio de toda esa región. Todos lo conocían. O sea, no fue alguien llanero solitario. No fue alguien que no le importó a las personas, no fue alguien que iba para sí mismo la vida cristiana, sino tuvo buen testimonio de los demás. Es más, el requisito de un diácono y un líder en la iglesia, ¿saben qué Pablo agrega? Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, hasta el inconverso tiene que ver que tú eres diferente, hermano, que yo soy diferente. ¿Entienden eso? Porque Dios nos ha puesto como cartas que son el evangelio que la gente va a leer, que lo va a ver, hermano. Entonces el testimonio es importantísimo y Pablo se está presentando acá como siervo, pero con buen testimonio. Y el testimonio es lo que otros ven, pues. No estoy diciendo que hagas las cosas para que figures con la gente, porque Pablo dice, bien claro, no sirviendo al ojo. Pero la gente usa ese versículo como una excusa para rebelarse y no dar un buen testimonio a la iglesia. Y ahí estamos mal, pues. Porque la iglesia lo que ve en mí es lo que va a hablar. No es que van a criticar mal, van a decir lo que ven. Hermano, ¿tú puedes ver mi corazón, hermano Genaro? ¿Qué vas a ver de mí? Mis hechos, ¿sí o no? ¿Tú, abuela, puedes ver mis pensamientos? No, tú vas a ver que mi parte externa. El que ve el corazón es Dios, pero los hombres ¿qué ven? Externo. Santiago dice que el hombre, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, dice, así dice la Biblia, pero vosotros veis. Es decir, el hombre ve lo que el hombre es en sus hechos, hermano. ¿Entienden? Yo no puedo ver el corazón de ustedes, yo lo que veo es el resultado, lo que está afuera. Y eso es lo que damos a entender, hermano. El hermano Estri decía, tocó esta semana algo muy importante, ¿no? Del discipulado. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención, ¿no? La diferencia entre un cristiano a veces y un inconverso, me decía él, es que solo el cristiano va a la iglesia los domingos. Y el inconverso también. Pero son diferentes porque el cristiano va a una iglesia cristiana nada más. Porque en resto se parecen iguales. Qué golpe más duro, ¿no? Sería triste que solamente diga, que tú eres alguien que solo vas a la iglesia, puedes ser cristiano, pero es que eso no nos hace cristianos. ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Se acuerdan? Pequeños, es decir, ¿en qué? ¿En que vamos a la iglesia? No, en nuestra manera de ser, hablar, pensar, actuar, reaccionar. O sea, lo que la gente ve es lo que la gente va a hablar. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces es importante el testimonio. Yo quería aclarar eso porque a veces tenemos un equivocado concepto de lo que es testimonio. Pensamos que el testimonio es algo que yo tengo aquí y nadie lo debe ver. No es así. Sí. Igual va a ser notorio, ¿no? Siempre. Es notorio mucho. Así es. Uno se da cuenta, puede discernir cuando una persona quiere hacer las cosas para agradar a los humanos. Así también es. cuando quiere hacer las cosas realmente pensando que Dios está viendo. O sea, Así es bien es. notorio, ¿no? Tu Así relación en lo íntimo. Al final se va Así viendo. es, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Mire, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tocar el caso del ejemplo de Elvis. ¿Qué ven en Elvis que hace 2 años no se veía en su cara? Gozo. Es diferente. Yo lo veo así. No, le ha salido más grano, dicen. No, ya, no, pero ¿se ve o no se ve? Tiene necesidad. Cuando antes lo veíamos con cara seria, ¿tú decías que estaba bien? A la verdad. No juzgues mal, hermano. No, sabíamos que no está. Ahora mírale su cara. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, en Piwi, ¿te acuerdas que, por ejemplo, toquemos nuestros ejemplos? Edwin, cuando él mismo compartió la semana antepasada, ¿no? Hace 2 semanas. ¿No? Lo que Dios le estaba hablando y enseñando de volver. Antes, cuando Edwin no venía a la iglesia nomás, sinceramente pensábamos bien. Ya no, simplemente decíamos algo no está bien. Pero ahora que le vemos con el interés todo, o sea, ¿tenías necesidad de acercarte y preguntarle?
El testimonio. O sea, ¿entienden lo que voy? Los hechos demuestran. Si se vuelve ahí, lo cacheteamos. No, ya, ahora sí. Con una soga, pero. Ya venían con su cuarto. No, igual, toquemos el caso de Andrea. Venía y se metió a su cuarto. ¿Me entiendes? O sea, no había necesidad de preguntarle, porque lo que somos delante de la gente es lo que somos con Dios, hermano, aunque no lo crean. No, hermano, tú te has equivocado, porque hay mucha gente que va a la iglesia y fingen ser. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que Pablo dice acá. Es otra cosa. Es que a veces se usan esas cosas para justificar lo que hacemos y eso no está bien. Nosotros somos responsables de dar nuestra luz. ¿Qué dijo Jesús de la luz? Que nosotros somos la luz de quién. ¿Y qué dijo de la luz? Que se pone debajo de una mesa, o sea, se esconde, se pone arriba para que los que entran, ¿qué hagan? Vean. O sea, nos vean a nosotros. ¿Y qué? Y cuando vean la luz, no tropiecen, pues. O sea, el cristiano es público, es una persona que va a estar a la vista de las personas. Y nosotros necesitamos tener un buen testimonio. Pablo se presenta acá y él dice, yo no voy a presentar cartas, ¿qué? Yo voy a presentar a mí y a ustedes. Ese es el testimonio que les puedo dar. Y les hizo callar. Miren el versículo 5, dice, en el cual asimismo nos hizo, ¿qué? ¿Qué dice el 5? Ministros, competente. ¿Por qué? Por el testimonio, pues. De un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en pie, está hablando de la ley antigua, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien gloria del ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, o en este respecto, dice, en comparación con la gloria más eminente. Ahora, él va a usar un ejemplo. Lean conmigo el versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que perma. Ahora, él va a usar el ejemplo de Moisés. ¿En qué sentido? Miren el 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de, y ahí esa palabra es importante, mucha que, la palabra es sinceridad. ¿Cómo lo pone el ejemplo? Versículo 3, Moisés. Y no como Moisés, que ponía, ¿qué dice ahí? Un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo se es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, dice, al Señor, el velo que dice ahí, se quitará. Ahora, ahí nomás. ¿De qué está hablando? Porque él dice, Pablo dice, ahora conociendo todo esto, yo uso franqueza, dice. Y pone el ejemplo de Moisés. Mira, te voy a explicar. Cuando Moisés iba al monte y hablaba con Dios, la santidad de Dios le afectaba tanto que dice que su rostro y su barba estaban resplandecientes. Entonces, para que la gente no lo adore a Moisés como un superhombre, se ponía un velo, dice. Y un velo es un velo, de tela, con el fin de que no le vieran a él. No, era un velo para impedir que le vieran. Entonces, simplemente hasta que se le pasara el aspecto de su rostro. ¿Y por qué? Porque el judío idolatraba muy bien, tanto que a Jesús, en los tiempos de Jesús, yo decía, no, Moisés dice, o sea, que idolatraban mucho a Moisés. Tanto que cuando Moisés muere, Dios tuvo que esconder su cuerpo, porque sabía probablemente que el judío iba a agarrar el cuerpo y lo iba a idolatrar. ¿Ya? Y es lo que el hermano tocó el día domingo, ¿se acuerdan? El peligro de la cruz es traer idolatría de la misma cruz, ¿no? Pero ¿por qué Pablo toca este ejemplo? Porque Moisés se ponía un velo, es decir, no dejaba ver lo que había ¿dónde? En su rostro. Pero Pablo usa este ejemplo para decir, nosotros no somos así. Nosotros ya no usamos velo. Nosotros dejamos que la gente nos vea directamente, dice, para que vean a Cristo. Pablo dice, por eso el término usamos de mucha franqueza. La palabra es sinceridad. ¿Qué debe tener el ministro de Dios? Franqueza. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque esto es algo que va a ganar mucha confianza, dice, tanta esperanza, dice Pablo acá. La franqueza es la palabra sinceridad. Voy a explicar qué era la sinceridad. Antes los judíos vendían vasijas de barro.
¿entienden? Pero a veces las vasijas, cuando no estaban bien hechas, se quebraban. Y entonces, ¿qué hacían para venderla sin que el que compra se dé cuenta que estaba quebrada? Le echaba cera, pues, y ahí lo pintaba. Porque la cera tapaba la grieta. Pero la cera solucionaba la grieta, lo tapaba nada más. Entonces el judío comprador venía y le decía, dame una vasija sin cera. Es decir, sin que le hayas echado cera, es decir, que no tenga grietas. Y él le daba la vasija y entonces ¿qué hacía el judío? Lo ponía a la luz del sol. Y los rayos solares derretían si es que tenía cera. Y si esa vasija era, es decir, una vasija con grieta, el sol iba a revelar cuando la cera se derritiera. Y si era sin grieta, el sol iba a revelar porque ni una cera se iba a caer. Entonces, ¿qué hacía el judío? Lo ponía a la luz de los rayos del sol. La palabra sincera es juzgar por los rayos del sol. Es decir, uno se pone a la luz de Dios delante de los hombres y nos van a ver si somos honestos, francos, o somos alguien que solo tiene una máscara, un velo. ¿Me entienden eso? O sea, si solo tenemos algo que nos cubre por apariencia. Los rayos de Dios nos van a revelar quiénes somos. Y Pablo dice que el siervo debe ser sincero, franco, honesto. Y ese es un requisito para los diáconos, líderes también en Timoteo 3. Y es algo que la gente debe ver en nosotros, franqueza, sinceridad, hermanos. Ya, yo la vez pasada toqué un ejemplo. ¿Ustedes saben por qué el Titanic se hundió? Muchos investigaron, no, porque se chocó con el iceberg. Pero la verdad, las investigaciones revelaron que cuando sacan parte, o se fijan con los robots en el mar, el Titanic hundido, la capa de espesor del acero era de menos calidad del cual habían pagado para hacerla. Pagaron por un grosor ya básico, pero la habían hecho comer, es decir, no fueron sinceros al fabricar el Titanic. ¿Entienden eso? Y por eso fue fácil que se hundiera, se golpeó y por eso se quebró. Y es curioso, ¿no? Porque el choque reveló si el material era 100% original o estaba cambiado, para que me entiendan. ¿Y qué va a revelar que nosotros seamos francos, hermanos? ¿Qué va a revelar si somos sinceros en nuestra vida cristiana? Los choques, los golpes, las crisis, nuestro compromiso se va a poner en juego y se va a revelar si lo que estamos viviendo es solo una careta, una máscara, una apariencia o no. Necesitamos ser personas sinceras. Pablo se pone aquí al descubierto, dice, yo no soy muy como Moisés. Es decir, no puso en ese sentido el ejemplo de Moisés. Ahora ponemos mucha franqueza, mucha sinceridad. Y es importante, hermanos, la sinceridad. ¿Ya? Te cuento una historia. Hubo un rey donde su hija había crecido ya, y la quería dar en matrimonio. Así que hizo una convocación a toda la comarca, bueno, y llamó a todos los jóvenes solteros. Y el rey le dijo a sus cortesanos, tráiganme el pedido, y le traen semillas. Y le da una semilla y una maceta a cada joven soltero. Y le dice, el que me traiga de aquí a 6 meses la planta más hermosa, se casa con mi hija. Así que pasaron 6 meses, trajeron las macetas con plantas y flores relucientes. Y había un joven en la multitud que tenía vergüenza, porque en esos 6 meses su semilla no había ni siquiera germinado. Y el rey miró todas las plantas, y el joven con vergüenza estaba agachado, y todos los demás se burlaban de él, pues, ¿para qué asistió, no? Y delante de todos el rey mandó llamar a ese joven. Y le dijo, este es el que se va a casar con mi hija, le dijo. Pero ¿cómo es posible? Dijeron todos. Lo que pasa es que a todos les di una semilla bambeada. No fueron ninguno sinceros. Y me cambiaron la semilla. Y este joven tuvo el valor de ser sincero. Y uno así merece mi reino, dijo. La sinceridad. A veces cambiamos la semilla, ¿sí o no? Y eso estaban haciendo estos ministros. O sea, van a ver cuando lleguemos al capítulo 11, que Pablo les dice, estos son obreros de Satanás que se disfrazan como ángel de luz.
Van a ver que Pablo se los va a decir a ellos. Y Pablo dice, yo no me disfrazo, yo lo que hago es ser sincero. Y hermano, nosotros debemos ser francos, sinceros. Eso es porque una vez ahí en Argentina, Daniel Gruber dijo que era perder para ganar. Muchas veces tenemos que hacer algo y decimos, no, pero si digo eso, voy a hacer eso. Pero la honestidad, la integridad en ese momento es mucho más importante que perder, porque con eso vas a ganar. Es importante, ¿no? Otra vez la franqueza, la sinceridad, ¿no? Y miren cómo termina el versículo 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué dice ahí? Es decir, cuando el Espíritu Santo obra, trae buen testimonio. Cuando el Espíritu Santo obra, trae sinceridad. Versículo 18, por tanto, es decir, en conclusión, nosotros todos, mirando a qué, con cara cubierta, dice ahí, es decir, delante de los hombres que nos vean, como en un espejo la gloria del Señor, somos, esta es una palabra clave, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué requisito debe tener alguien que sirve a Dios? Debe ser transformado. No puede ser que pasen los años, hermanos, y nos vean a las mismas personas de hace años, con las mismas debilidades, con los mismos... no hemos crecido, para que me entiendan. El Hijo de Dios está destinado a crecer, a madurar. Debe haber un progreso. ¿Qué pasa si mi hijo David sigue tomando leche a los 15 años? Habría un peligro, ¿sí o no? Un problema. Este está mal, nunca creció. Y que yo sepa, incluso la psicología llama esto un retardo, ¿no? O un retroceso, una regresión. Y es una preocupación que alguien regrese a las mismas cosas de antes, ¿ya? Y Pablo acá está aclarando que el siervo y el Hijo de Dios que sirve a Dios debe tener una vida continua de transformación. Pablo, el autor de Hebreos cita un ejemplo y dice, teniendo la necesidad de ser maestros ya, después de tanto tiempo todavía son niños, le dice el autor de Hebreos a los creyentes ahí. ¿Por qué? Porque les tengo que dar leche, dice. No les puedo dar carne, o sea, vianda. ¿Por qué? Deberían ser maestros, todavía son niños. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón, se han hecho tardos para oír. La palabra es obedecer. No querían renunciar a detalles en su vida. Y esas cosas nos estancan, hermanos. Ahora, Pablo está diciendo a la iglesia, necesitamos crecer, necesitamos ser sinceros, necesitamos tener un buen testimonio. Son marcas del Espíritu de Dios que controlan la vida de las personas. Y por cierto, son frutos del Espíritu Santo, si ustedes lo analizan, ¿ya? Son frutos. Y nosotros necesitamos quizás mantener este enfoque para que cuando gente sirva en nuestra iglesia tenga estas características. No dice que no tenga defectos, pero por lo menos debe tener estas características, ¿no? Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros empecemos a ser conscientes de nuestro testimonio, ser conscientes que por nosotros debemos transformarnos, debemos estar continuamente creciendo, pero también ser conscientes de que nosotros como cristianos debemos ser sinceros, francos, honestos. Y hermanos, hasta aquí alguna pregunta. Antes de que tú dijiste el versículo, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo de la del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Eso es lo que está. Antes dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, Señor, ahí hay libertad. Está la libertad que nos da justamente el Espíritu Santo para hacer las cosas bien, ¿no? Así es. O sea, y que cuando una persona es controlada, la manifestación son estas características, ¿no? Ahora, obviamente no toqué mucho cuando habla de Israel, que un día el velo se le va a quitar y ahí van a mirar a Jesús y van a creer, dice, ¿no? Dios va a hacer eso un día, ¿no? Le va a quitar el velo, ¿ya? Pero ahí el ejemplo que está poniendo es que antes Moisés tenía algo para ocultar, nosotros no, pero dice, nosotros mirando a cara descubierta, dice, no hay necesidad, ¿no? Claro, digamos, es parte de un retardo espiritual, ¿no? Y lo que la iglesia menos creo debe tener, y menos en estos tiempos, es estancarnos, hermanos, ¿eh? Ya, iglesia que se estanque, iglesia que es presa fácil para los falsos maestros, ¿no? Aquí estaba clarito, ¿no? Y otro es que una iglesia que anda en la verdad y en la sinceridad, pues. Ahora, cuando hablamos de iglesia, nosotros debemos empezar.
Porque la iglesia no es el templo, somos nosotros, los creyentes. Y cada uno debe empezar a andar con sinceridad. Cada uno debe tener un buen testimonio. Cada uno debe ser transformado. Es nuestra responsabilidad, mi hermanos. Entonces, quería hablarles de esto porque a veces hemos tenido conceptos equivocados de lo que es el testimonio. Testimonio no es algo que ocultamos, es algo que otros van a ver. ¿Ya? La sinceridad no está de manifiesto en los momentos donde nadie me ve, sino cuando me ven. Ahí se va a ver si estoy usando de franqueza. Por eso Pablo dice ahí, nuestra esperanza es que usamos, es decir, manifestamos franqueza, ¿no? Sinceridad, ¿no? Y otro es que la gente va a ver que tenemos que crecer, nos tiene que ver crecer, porque son cosas evidentes.